Jóvenes, ¿qué tal tengan ustedes? Muy buenos días. Estamos en la 23ª semana de sesión de clases, pues correspondiente al curso de razonamiento verbal. Bueno, pues esta clase de día de hoy está dirigido para alumnos de cuarto grado de educación secundaria, en la cual vamos a hacer un tema, ¿no? Que muchos quizás se le complica. Para muchos quizás suele ser muy difícil, sin embargo, solamente es cuestión pues de analizar y ver un poco, ¿no? Sobre razonamiento verbal. Entonces, ¿qué es referencia textual? Entonces, ¿a qué nos referimos con referencia textual y para qué nos va a ayudar este tema? Pues jóvenes, la referencia textual nos va a ayudar ya en la elaboración de textos. Justamente me acaban de llegar, ¿no? En todo caso, una invitación para un concurso de ensayos donde ustedes van a participar, obviamente. Entonces, ahí está. Entonces, vamos a analizar la referencia textual. Ya han hecho un ensayo, ¿no? De ese ensayo lo van a mejorar y lo van a hacer mucho mejor todavía. Entonces, ¿para qué nos sirve la referencia textual? Pues para garantizar la cohesión textual junto a la progresión temática, o sea, el tema y la cohesión mediante las relaciones internas de un texto, porque internamente todo tu escrito tiene que relacionarse, pues, con una progresión, con una sola temática. También nos va a servir, pues, para distinguir los diversos mecanismos de referencia textual, al fin, jóvenes, de optimizar la comprensión en una situación comunicativa, para no cometer redundancias, ¿no? Esto nos va a ayudar cómo escribir correctamente. Identificar las funciones que desempeñan los elementos intratextuales, intra dentro del texto, para afianzar, jóvenes, ¿qué cosa? El análisis y la comprensión lectora. Y por último, pues relacionar los referentes textuales con la producción de textos escritos. Entonces, ¿qué es referencia textual? Ya les había dicho, ¿no? Que un texto es un mecanismo o engranaje. Los párrafos del mismo texto, jóvenes, son piezas, pues, que lo estructuran, las cuales requieren que las mantengan cohesionadas, unidas. La cohesión textual es el conjunto de relaciones semánticas que existen entre las palabras, las oraciones, párrafos, que corresponden a un texto. Estos medios, jóvenes o recursos lingüísticos de ligazón se conocen como referencia o deixis. Ahora, ¿qué es referir? Referir es una noción que señala el hecho de que un elemento señala a otro. En un texto, unas partes señalan a otras. Entonces, esa es la referencia textual. Entonces, iniciemos con la etimología. El vocablo de ixis proviene del griego antiguo que significa señalar o indicar. Es decir, jóvenes, ahí está, señalar o indicar. Designa, jóvenes, la referencia por medio de unidades gramaticales, ¿no? De la lengua a elementos del contexto de la comunicación. La dixis es la parte de la semántica, ¿ya? Relacionada con las palabras, que sirven para qué? Para indicar otros elementos. O sea, palabras como tú, hoy, aquí, esto, son expresiones deícticas que sirven para señalar personas, situaciones o lugares. Entonces, la referencia, nosotros decimos, por ejemplo, cuando decimos referencia, ¿dónde vives? Vivo en Avenida Cusco 1501. Avenida Cusco 1501, pero referencia, Cruz Roja. Ya estás dando una referencia. Entonces, ¿dónde vives? Prolongación Mancocapa. Referencia, Parque Maravillas. Estás dando una referencia. Estás reemplazando una situación por otra. En el texto de por sí, Ana se fue a comprar pan. Ella, ¿con qué estoy reemplazando a Ana? Con ella. Esa es la diéxis para señalar, para indicar otros elementos. Para eso sirve, pues, jóvenes, la de Ixis. Ya están entendiendo. Bien, vayamos a la definición. La deixis, dice, es la indicación que se concreta a través de componentes llamados deícticos. Se refieren, pues,
a un sujeto, una cosa, un tiempo o un lugar. Ahora, según la Real Academia Española, jóvenes, ¿no? La deíxis lingüísticamente, pues es el señalamiento que se realiza mediante ciertos elementos lingüísticos, que muestran como este, esa, que indica a una persona, como yo, vosotros, o un lugar como ahí, arriba, o un tiempo como ayer o ahora. Ah. El señalamiento puede referirse a otros elementos del discurso o presentantes solo o en la memoria, pues. Yo puedo decir, invité a tus hermanos y a tus primos, pero estos no aceptaron. Ah, ¿con qué estoy representando hermanos y primos? Estos. Ah, eso quiere decir de ex. Indica los referentes reales del discurso mediante los cuales el discurso se relaciona con la situación comunicativa. O sea, el contexto. Acá. Le propuse organizar una nueva reunión a los socios de Freunauer, aunque no creo que estos estén interesados. Ah, entonces, ¿cuál estoy reemplazando, profesor? Es un referente. Señalar. ¿A quién estoy señalando? A estos. ¿Y a estos quiénes son? Socios de Franuert. Ah. Si buscas la carpeta roja, está allá. Allá me estoy indicando un lugar. Ah. Esas son las DEX. Son referentes reales de un discurso que depende de un contexto. Entonces, jóvenes, para eso pues nos referimos, ¿no? Con la deixis. Dice, el referente o entidad designada por referencia puede ser tanto real o imaginaria, un objeto material o abstracto, una identidad de realidad extralingüística o de realidad lingüística textual. Vean acá, te dejo mi ordenador, cuídalo, es mi herramienta de trabajo. En el ejemplo se aprecia cómo la referencia puede establecerse mediante procedimientos léxicos, herramienta de trabajo o gramatical lo. Te dejo mi ordenador. Cuídalo, con este lo me estoy refiriendo a quién? A mi ordenador. Es mi herramienta de trabajo. ¿A qué me estoy refiriendo herramienta de trabajo? Al ordenador. Entonces, ¿se dan cuenta para qué sirve la referencia? Ah, entonces, profesor, para no decir, pues, María se fue a comprar pan. Ella compró pan en 2 soles, ¿no? Ahí estoy usando disis, para no cometer redundancia. María se fue a comprar pan. María compró pan en 2 soles. María comió pan con queso. Ah, María, María, María. O sea, ya estás evitando todo eso. Para eso sirve la dixis, pues, joven. Para evitar redundancias. Yo puedo decir, ¿qué haces con ese cuaderno? Es mío. Entonces, es mío, estoy ya dando una deixis. Pero esa deixis va a depender del contexto. Porque si yo les digo ahorita, ¿qué haces con ese cuaderno? Es mío, ¿qué cuaderno? Ah, por eso dice, depende de un contexto. La verdad es que yo no pienso de esa manera. Entonces también eso va a depender de qué? De un contexto. Ya, jóvenes, ahí está. En conclusión, la deixis es la función representada por ciertos elementos lingüísticos. En el español, por ejemplo, se realiza a través de unos elementos denominados diécticos, que pueden ser pronombres personales, demostrativos o posesivos, e incluso adverbios de lugar y de tiempo. Ahora, clases de referencia. Según aludan elementos del enunciado intratextuales, ¿ya? Que están dentro del texto, o elementos actos de la enunciación extratextuales que están fuera del texto, las referencias son referencia exofórica, o quizás también le podemos decir referencia al contexto. Remite a la relación de un elemento del texto con entidades en su entorno inmediato, que son tiempo, lugar, participantes, o compartido por los interlocutores, esto es, el contexto discursivo. O sea, en la referencia exofórica, jóvenes, se presenta cuando un elemento del texto alude a elementos de la realidad o factores extralingüísticos, es decir,
que no está en el texto, sino en el contexto situacional. Yo puedo decir, esta es más bonita que aquella. Ah, entonces esta es más bonita que aquella, expresa cercanía o proximidad. Entonces, ¿qué será? ¿Según qué contexto será eso? Pues podemos poner en el contexto de un concurso de belleza. Esta es más bonita que aquella. Ah, están viendo. Si señalamos a las candidatas en un concurso, por ejemplo. Me dejas las fotografías ahí, porque ahora no deseo verlas. Ahora, con verlas, con las, ¿a qué me estoy refiriendo? A las fotografías. Ahí, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿No? Puede ser una oficina, ahí, por ejemplo. Entonces, eso depende, pues, de un contexto. Ah, esa es la referencia exofórica. Y la endofórica, profesor, pues es la revisión interna. Establece, jóvenes, la relación elemento del texto con otro mencionado en el propio texto. Es decir, contexto lingüístico que está dentro del texto. Dentro de este tipo de referencias se distingue pues básicamente la remisión a elementos anteriores en el texto o referencia anafórica y la referencia catafórica o catáfora que es después. ¿Y cómo es eso de anáfora? Pues la anáfora, jóvenes, es un tipo de referente en la cual unas palabras establecen relaciones semánticas con otras ya mencionadas antes. Vuelvo a repetir, antes. La anáfora nos remite ¿hacia dónde? Hacia atrás, al contexto anterior. Es decir, jóvenes, son referencias que vienen después de las referencias bases. Por ejemplo, es la repetición de un mismo elemento en oraciones sucesivas, lo cual permite evitar la redundancia lexical. Por ejemplo, ayer llegaron Luis y Ana. Él estaba muy contento de haber vuelto. Ah, con él, ¿a quién estoy reemplazando? A Luis. Ah, están viendo. Pero, ojo, eso se va a remitir hacia atrás. Primero va a ser Luis, luego va a ser él. Entonces, si yo estoy, jóvenes, reemplazando algo por otra diéxis después de mi principal, es anáfora. Pablo y Teresa se tuitean. Ese C me estoy refiriendo a Teresa y Pablo. Y está después de Pablo y Teresa. Alfredo trajo su escopeta. Sergio, la suya. Ah, profesora, eso estoy omitiendo elíptica de traer. Ah, pero me estoy refiriendo hacia atrás. Ah, entonces anáfora remite hacia atrás, al contexto anterior. Esos son jóvenes. Por ejemplo, pronombres. Y también tenemos adverbios. Dieron las 11. Entonces se marchó. Ah, ese entonces es un adverbio temporal. ¿Alude a quién? A las 11. Entonces, el referente por excelencia, jóvenes, es el pronombre, ya sea que se utilice en la anáfora o en la catáfora. Ahí está. ¿Y qué es la elipsis? En la elipsis, ¿no? En gramática, la elipsis consiste pues en omitir en la oración una o más palabras que son necesarias para la construcción gramatical correcta, pero no para que resulte claro el mensaje. Es la supresión de un elemento ya conocido, pues también sirve para evitar redundancias. Marta no habla inglés, tampoco Romina. Ah, ¿qué estoy emitiendo? Hablar. Ah, esa es la elipsis. Ya terminé de leer este periódico. Ahora comenzaré otro. Entonces, ¿qué estoy emitiendo? Leer. ¿Vas a ir al cine? No, a leer a casa. Entonces no voy a ir al cine. Pon tu nombre en este papel y luego ahí. Ah, de poner. Entonces estoy emitiendo. Ponlo. Eso es elipsis. Jóvenes. Pues consiste en la supresión de un elemento nominal o verbal sobreentendido del texto, pero que no afecta el sentido del texto también, pues jóvenes. Esta supresión se reemplaza con una coma elíptica, ¿no?
ahí está. ¿Ya? Y puede encontrar el símbolo del elipsis con una barra oblicua. Hay elipsis nominal, que consiste en omitir sustantivos, y hay elipsis verbal, que consiste en omitir verbos. Ah, ¿vieron? Ahí está. Ese, jóvenes, es la elipsis. ¿Qué más tenemos? La catáfora. Es una palabra o palabras que sirven para anticipar parte del discurso. La catáfora anticipa. La anáfora va para atrás. La catáfora va para adelante. Que aún no se ha enunciado o mencionado. Dice, por ejemplo, la energía producida por los alimentos debe asegurar cuatro funciones vitales. Ah, acá ya me está diciendo cuatro funciones vitales. Ah, me está adelantando, profesor. Ese es catáfora. Cuando te adelantan algo, es catáfora. El metabolismo, el trabajo muscular, el mantenimiento de la temperatura corporal y el crecimiento. Ah, están viendo, cuatro. Y me está dando cuatro específicamente. Entonces la catáfora vendría a ser funciones vitales. Esto es lo que me dijo. Ah, me estoy anticipando. ¿Qué te ha dicho? Ah, me estoy anticipando. Esto es lo que me dijo. Me estoy anticipando. Me voy, pero volveré. Esta es una referencia anticipada de me voy, pero volveré. Entonces, eso, jóvenes, también es anáfora. ¿Y qué es sustitución léxica, profesor? Es el cambio de palabras o frases por otros elementos con la finalidad de evitar redundancias. ¿Para qué nos sirve todo esto lo que estamos aprendiendo? Para poder escribir correctamente. Y ustedes van a ir a un concurso, así que van a esmerarse. Entonces, es el cambio de palabras o frases por otros elementos con la finalidad de evitar redundancias. Por ejemplo, un mecanismo de sustitución tenemos el sinónimo. Las transformaciones en el vestido, adornos, artificios son poco duraderas. Estas modificaciones son las más frecuentes en nuestra cultura. Entonces, modificaciones, transformaciones. ¿Para qué sirve? Para evitar redundancia. Puedo cambiar una palabra por un sinónimo. Hiperónimo. Hipo, ya saben, jóvenes, es género, especie. Entonces, encontraron un coche en el desacampado. El automóvil estaba abierto. El automóvil ya vendría a ser género. Y tenía las ruedas pintadas. Lo único que podía hacer era llamar a la grúa para que trasladara el vehículo al taller. Especie. E hipónimo, profesor, es al revés. Especie, género. El médico examinó a todos los niños uno por uno. Ellos se sentían protegidos por el pediatra. Médico es lo general, pediatra lo específico. Entonces acá, profesor, estoy cambiando de un específico a un general. Y aquí cambio de un general a un específico. Están viendo, pero estoy sustituyendo. ¿Para qué? Para no cometer redundancia. De carácter generalizador. La silla, ¿no? Es de color marrón. Ese objeto me hizo caer. Entonces, ahí está, pues, jóvenes, ¿no? De carácter generalizador. Muy bien, pues, jóvenes, esto sería todo por la clase del día de hoy. Este punto lo he tomado por el día de hoy para que puedan escribir bien y correctamente. Ya vamos a practicar más adelante sobre los concursos y bases del concursos del ensayo, ¿no? Y pues voy a pedir que elaboren otro, todos en general, para poder decidir quién nos puede representar en el concurso. Entonces no solamente ustedes, vamos a ver a nivel de primero a quinto. Los jóvenes que tengan muy buen día y nos vemos en la plataforma Zoom.